una situación muy particular, una disculpa, ¿verdad? Por la situación que todavía no les ha llegado la información respecto a algunas personas, algunos alumnos, de naturaleza de la invitación a su correo electrónico. Asimismo, de alguna u otra manera, pues no se encuentra en su Google Calendar, creo. No les ha llegado, en virtud de que de alguna manera, por cuestiones someramente personales, algunas cuestioncitas de carácter de trabajo y algunas cuestiones académicas, pues esto me ha impedido y de alguna manera imposibilitado trasladarles esa información. Pero como ya les había comentado, es indispensable que por lo menos en este tiempo que va a estar así, pues puedan estar ingresando desde el acceso permanente que se les ha dejado en Classroom. Bien, con muchísimo gusto vamos a estar dándoles acceso. ¿Para cuándo va a estar? Lo más seguro es que esté para la próxima semana, por si por ahí viene alguien a preguntar. ¿Verdad? De una vez les estoy aclarando. Porque sí, todavía de forma muy extraña, hay algunos alumnos todavía que siguen enviando información. Entonces, bueno, van a tener, así como decimos nosotros, enhorabuena, aprovechar este espacio de estos días y si no lo han hecho, lo pueden hacer. Bueno, pero sí, la próxima semana estaría yo trasladándoles esa información que entre día lunes y martes. Esta semanita no les puedo prometer nada. Entonces, chicos, esas son algunas situaciones, ¿verdad? También por ahí he de adelantarles que ya hay rodando por ahí un calendario que efectivamente, digo que hace falta, o lo que haría falta es esa firma del señor decano, ¿verdad? Que es respecto también a las evaluaciones. Entonces, chicos, ya también se subió a su clase de Google Classroom las diapositivas y yo les suplicaría toda la atención del mundo al doctor en virtud de que es una exposición bastante interesante y es bueno siempre poner la atención debida y en su momento oportuno pues plantear las inquietudes. ¿Verdad, chicos? Entonces esa sería la situación, los anuncios, pequeños anuncios parroquiales que les traigo para este día. En ese orden de ideas, pues, doctor, muy buenas tardes, chicos. Por mi parte, eso sería todo. Y en lo que humanamente posible les pudiese ayudar, en tanto me sea factible, pues con muchísimo gusto estoy bien, chicos. Entonces, yo les deseo una excelente tarde, doctor. Deseo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente es un gusto de saludarlos y tenerlos aquí en este salón virtual en el cual los martes y jueves nos reunimos. Como le digo, es un gusto de tenerlos, aunque sea así virtuales, aunque solo mire fotografías ahí, porque saber si algunos ya están dormidos o algunos están por dormirse o están haciendo otras cosas, pero obviamente para mí es un gusto, ¿eh? Efectivamente, hoy vamos a empezar prácticamente el punto 4 del programa, que se refiere precisamente a los aspectos constitucionales, ¿verdad? Los aspectos constitucionales. Gracias, Ingrid. Menos mal que me avisó. Si no, dije, Ingrid es la primera que se va ¿cómo se llama? A peinar ahí mientras yo estoy hablando aquí. Bueno, entonces, efectivamente, pues en esta parte vamos a utilizar prácticamente 2 o 3 presentaciones que vamos a utilizar para para desarrollar precisamente los puntos relativos a la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco. Muy buenas tardes, con todos los sentidos, ¿verdad? Exactamente. Sí, efectivamente, pues aquí en este punto vamos a desarrollar la relación o vamos a determinar la relación que existe entre la Constitución y el proceso penal guatemalteco. Y cómo efectivamente el proceso penal en nuestro sistema procesal actual responde a ese modelo de Estado que de alguna manera desarrolla la Constitución Política de la República de Guatemala, o pretende desarrollar precisamente.
que es un Estado social y democrático y de derecho, ¿verdad? Representativo. Y obviamente donde se garantiza precisamente los derechos fundamentales, los derechos humanos de todas y cada una de las personas, de cada una de las personas o de los ciudadanos. Entonces, como les digo, es realmente el primer código que de alguna manera desarrolla varios o la mayoría de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución política. Eventualmente, pues van a ver ustedes cómo se cumple precisamente eso. Eso precisamente de lo que de alguna manera vamos a indicar y señalar. De alguna manera para darles esa relación y además que a ustedes les quede claro que tienen que tener un verdadero manejo, control y conocimiento del derecho constitucional. O sea, recordar todo aquello que ustedes ya han aprendido, ¿verdad? Refrescar precisamente esos conceptos que de alguna manera manejaron en el derecho constitucional y que obviamente aquí en el proceso penal los vamos a desarrollar. Los vamos a desarrollar. Entonces, si todo está bien y no existe mayor situación, pues obviamente es esto. Otra cosa que les quería mencionar es que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el noticiero de Canal 7 de las 10 de la noche, en que prácticamente todo el noticiero fue reproducir la primera declaración, la audiencia de primera declaración que se dio en el caso de José Rubén Zamora y también la fiscal, que ahorita se me escapa el nombre, y obviamente ven ustedes o pudieron apreciar, porque el noticiero prácticamente se dedicó a todo esto. Tan es así que incluso me parece, o tengo entendido, de que puede estar en YouTube también y que puede reproducirse. Pues lo importante de esto es que de alguna manera a ustedes les va a servir como documento didáctico para que les ayude a comprender un poco más lo que significa el proceso y qué es lo que significa precisamente el acto introductorio. Porque de alguna manera ahí pueden ver ustedes cómo el Ministerio Público está planteando al señor juez la existencia de un problema. Si estamos hablando como desde el punto de vista del método científico. Ahí el Ministerio Público le está explicando que hay hechos que han ocurrido y que efectivamente esos hechos que ocurrieron son constitutivos de delito. Y la persona que pudo haber participado o la persona que puede ser responsable es precisamente Rubén Zamora, la fiscal, que en este momento están siendo o que están presentes, ¿verdad? O sea, prácticamente en este momento le está sabiendo, en esa audiencia le está haciendo saber el Ministerio Público los hechos, en que obviamente, o la situación o el planteamiento de ese problema. Y ese problema, de acuerdo a los hechos que ella le está exponiendo, pues se denominan delito y son específicamente esos 3 o 4 delitos que se le están sindicando de una vez a las personas obviamente sindicadas o están precisamente señaladas de posibles partícipes o posiblemente responsables de ese delito. O sea que prácticamente aquí la fiscal le está dando a conocer los hechos y obviamente para que no piense que solo es un chisme, tal y como lo platicábamos nosotros, que cuando nos llegan a contar algo, pues que es similar, ¿va? Llegan con el juez a contarle algo. Fíjese que sucedió esto, hicieron esto y toda la cuestión. Alan Cosío precisamente colocó ahí en YouTube precisamente esto, que de repente resulta interesante y les podría servir para el curso que estamos desarrollando precisamente. Y entonces ahí le hace saber, ¿verdad? Sí, gracias, los videos. Sí, porque hoy, hace poco, estaba ya el juez analizando los hechos
y revisando los indicios. Recuérdense que el Ministerio Público lo que presenta en este momento son indicios, evidencias de la posible comisión de un hecho delictivo. O sea, de alguna manera está poniendo en conocimiento al juez qué fue lo que sucedió. O como les decía yo en otras palabras, le está pasando el chisme. Y cuando le pasa el chisme, le dice, mire, de estos hechos que yo le estoy platicando, de alguna manera, pues eso es lo que está haciendo. Yo tengo escuchas, yo tengo estos documentos, yo tengo estos papeles y esto y toda la cuestión, para que vea que lo que yo le estoy diciendo es creíble, que es cierto, pues, lo que yo le estoy manifestando. Entonces, obviamente, ahí se está enterando el juez, ahí está resolviendo los indicios. Que algunos dicen, el juez se va a resolver los indicios. Sí, porque es una investigación preliminar. Y lo que quiere el Ministerio Público es que se ligue a proceso a las personas y obviamente se inicie el proceso penal. Y como consecuencia de iniciar el proceso penal, pues se inicia la fase preparatoria, donde ya el Ministerio Público va a tener tiempo de ahondar. Va a ahondar precisamente en la investigación. Ahí va a obtener medios de prueba que puedan de alguna manera ser contundentes para buscar la eventual condena para las personas que ahí están siendo señaladas o imputadas. Entonces, ella está explicando todo eso, pues explicó todo eso el día de ayer. Después de eso, obviamente, se le dio la palabra a los sindicados y le decía, mire, ¿quiere declarar o no quiere declarar? ¿No? Ya oyó usted los hechos y ya oyó la explicación. Entonces, quiero saber si usted está dispuesto a declarar respecto a los hechos que aquí se está presentando por parte del Ministerio Público. Entonces, los dos parece que, no, los dos declararon, manifestando que eso no era cierto, que eso no, que estos documentos, voy a proponer testigos, evaluamente, toda la cuestión, ¿no? Y pues tomó en cuenta todo lo que estaban diciendo. Después tomaron la palabra los defensores, donde los defensores dijeron, mire, no, que esto sí, que esto no se vale, que esta prueba no es aceptable, y empezaron a dar sus explicaciones. Y después de oír la posición del Ministerio Público en cuanto a la situación o los hechos, pues, y haberle también dado la palabra a los abogados defensores, en este momento él está fundamentando la resolución que le va a dar, ligo o no a proceso. Se inicia el proceso penal, se inicia una fase preparatoria y él está evaluando, porque tiene que valorar esos indicios que le están presentando para ver si hay indicios racionales suficientes, como dice el nuevo código, para iniciar el proceso penal. Porque si de lo que indicó el Ministerio Público y basado en los alegatos de la defensa, porque hace mención también en la resolución de qué fue lo que alegó un defensor, qué alegó el otro y todo, el juez va a tomar una decisión. Y esa decisión está fundamentada en las dos posiciones que cada uno le manifestó. Y entonces él va a valorar, mire este indicio, este documento que tengo aquí en este documento señala tal y tal cosa, y tal otra, y entonces él va a decidir y va a valorar todo lo que le han presentado para tomar y fundamentar una decisión. Como le digo, ahí también la fiscal y la defensa también obviamente hicieron acopio o hicieron uso de precisamente del silogismo jurídico. ¿Cuáles son las partes de ese silogismo jurídico? Que son tres básicamente. ¿Cuáles son las tres las partes del silogismo jurídico? Por favor, esos estudiantes que ganaron lógica jurídica. Está hablando, bueno, ahí lo que señala es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Eso es lo que indica, ¿va? Premisa mayor, premisa menor. Y obviamente traducido en derecho que la premisa mayor son los hechos.
Y después, la premisa menor, que es la ley, el fundamento de derecho. ¿Mm? ¿Mm? Y por otro lado, la conclusión, que es lo que piden al juez que debiera resolver de acuerdo a ese silogismo jurídico que están presentando. ¿Ah? Está diciendo, mire estos hechos, esto hicieron, esto tal y tal. Exactamente. Mire estos hechos, esto fue lo que se realizó. Y esos hechos que aquí le estoy describiendo y que fue lo que hicieron, tienen fundamento legal en el Código Penal, en esto, la ley esta, esto. Aquí es donde dice que estos son constitutivos de delito. Y le está diciendo que ese delito es tal y tal y tal, igual, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está tipificando ese hecho, pero está utilizando el silogismo y la defensa hace lo mismo. Manifiestan los hechos, pero obviamente en los hechos ellos señalan de que esos hechos que en el cual se está fundamentando la fiscalía no son precisamente los mejores, no son creíbles o tienen tales defectos. De conformidad con la ley, porque van a decir, la ley indica o se exige esto, pues. ¿No? Y por lo tanto, la conclusión es que deje en libertad, que no habrá proceso. Entonces, ¿por qué andaban más perdidos que la ayudadora, Alan? Bueno, no se va, pero ¿por qué andaba peor? No pudieron enseñarnos bien. Pues miren, no sé. La verdad es que para los profesores de lógica jurídica a veces les es difícil trasladar, ¿verdad? Bueno, es otra cosa, ya no tuvimos buenas clases. Les es difícil de alguna manera decir estos elementos para el abogado le sirven para tal cosa, como lo estoy haciendo yo, pues. ¿Ah? Nunca dieron clase, dice. Solo llevaban 20 minutos a almorzar. No se le entendía nada. Bueno, lo mismo dicen de mí, que no me entienden cuando les estoy tratando de explicar. Bueno, entonces les decía yo que a veces es difícil, ¿no?, entender al profesor de lógica jurídica. Chica, les daba carita con los alimentos. Entonces, les es difícil, como les digo, decir que este instrumento o lo que están explicando en lógica jurídica es una herramienta que les va a servir al momento de ser los abogados, de ser abogados o ser jueces o lo que sea. La chicha, no llegaba, ¿ves? Bueno, entonces les es difícil, le digo yo, porque a mí tampoco me lo enseñaron. Entonces, efectivamente, yo también tuve que, esto como le digo, de estar estudiando y estar viendo ahí y todo, fui que entendí precisamente y ve cuál es la aplicación práctica para el abogado para un silogismo jurídico. Porque le digo, ahora que resuelva el juez, también utiliza el silogismo jurídico. Y cuando vemos precisamente el 11 bis en cuanto a las resoluciones, él también se va a pronunciar sobre los hechos que le están señalando a las personas. Va a explicar el derecho. Bueno, y cuando hable de los hechos, también va a hacer referencia a las evidencias que le están poniendo. Mire, tal y tal hecho, el Ministerio Público vino y me presentó esos audios. El Ministerio Público presentó estos documentos. Él vino y hizo tal y tal y tal cosa. Porque en medios de prueba en sí no hay indicios, aunque hay algunos ya que son medios de prueba u objetos de prueba. Y entonces él fue el que me explicó todo esto. Esto de conformidad está tal de manera. Por lo tanto, yo concluyo. Eso es lo mismo que está haciendo el juez, utilizando un silogismo jurídico para resolver. La estructura es esta. Y obviamente, ustedes cuando vayan a argumentar o cuando estén en una audiencia, también tienen que pensar en esta estructura lógica para que tengan orden y les sea más comprensible la exposición que ustedes hagan. Disculpen que estoy aplaudiendo, pero es un condenado zancudo que anda aquí riéndose de mí. Entonces, efectivamente, también tiene que expresarlo. Pero no solo piensen que cuando estén en una audiencia oral, cuando presenten sus escritos, cualquier escrito de demanda, también por escrito, presenta esa misma estructura lógica. Lo mismo. Primero tiene la presentación de quiénes son, ¿verdad? Después viene a exponer los siguientes hechos. Ahí exponen todos los hechos. Después viene el fundamento de derecho. Y, obviamente, después viene la petición.
Y en la petición es lo que ustedes quieren y de alguna manera dice, mire, con base a todos los hechos y lo que el derecho manifiesta, el fundamento de derecho, yo quiero pedirle esto y esto, y que resuelva usted esta situación. O sea, está utilizando la misma estructura. El escrito de cualquier rama del derecho. Entonces, ustedes tienen que entender, y si tienen el esquema aquí en su cabecita, de que están hablando, ya saben, obviamente, y no se van a salir de ese esquema, no se van a salir de esa estructura. Después de explicar los hechos así, bien ordenadamente, ustedes después vienen a explicar, veramos los hechos y las evidencias, después vienen a decir, mire, y eso está en ley, y está en ley porque el Código de Procesal Penal establece esto, la Constitución establece esto, si hay necesidad, y el Código de esto también. Y con base a eso yo le pido esto, pues. Los hechos, obviamente, el fundamento y los que solicita o la conclusión, o lo que debe resolver, porque hay petición de forma y de fondo, y en el fondo es lo que precisamente la conclusión a la que se debe llegar, de conformidad con los hechos, el fundamento de derecho que ustedes han expuesto en su escrito o de alguna manera han expuesto oralmente. Entonces, por digo, qué bueno que hay una publicación de este tipo porque a ustedes les puede servir como una herramienta de trabajo, un instrumento didáctico con el cual ustedes pueden empezar a entender o me voy a hacer más comprensible precisamente a todas las locuras que yo les vengo a contar y platicar o el conocimiento que yo les quiero transmitir, ¿verdad? Eso es precisamente lo que yo iba a decirles. Bueno, ya platicado de esto y haciendo la propaganda, no tengo idea qué va a resolver el juez, porque tampoco solo vi algunos aspectos, aunque para mí, así, a grosso modo, siento que sí hay indicios racionales suficientes para que el juez le diga proceso y que el Ministerio Público ahonde o profundice en la investigación. Yo sí creería, porque incluso el mismo Rubén Zamora está justificando y está diciendo que él eventualmente, las personas que le proporcionaron dinero son comerciantes o empresarios conocidos y que obviamente, obviamente, ¿verdad? Obviamente, que él incluso los va a hablar para que vayan a declarar. Ya prácticamente está diciendo, mire, ahí en la investigación que se practique, de alguna manera, en la forma que lo está exponiendo, está aceptando que se haga una investigación más profunda. Una investigación más profunda y que incluso va a tener testigos para, de alguna manera, atacar lo que el Ministerio Público o los hechos expuestos por el Ministerio Público. Entonces, de alguna manera está aceptando que haya una investigación preparatoria. Entonces necesitamos ahondar, necesitamos investigar más a efecto de poder establecer la posible participación o tener elementos de prueba o medios de prueba que de alguna manera pueda utilizarse y poder condenar a la persona que estamos indicando. Eso es lo que está diciendo el MP. Gabriel Martínez, ¿qué estás tomando? Ahorita todavía no, hasta el viernes, gallo, nuestra cerveza. Este Gabriel es chelero, ¿eh? Bueno. Una consulta. A ver. Digamos, así como él, digamos, lo que uno sabe o lo que otros dicen que fue una trampa, por lo que sea. Y yo caí en la trampa y digo, bueno, soy culpable. Aquí no me puedo declarar yo, digamos, culpable y negociar con la fiscalía o con el MP mi condena, digamos, ¿va? O sea, sin entregar. Pues, podría ser algo así como una aceptación de cargos, ¿verdad? Ajá. Podría ser, si esos delitos podrían caer o es posible utilizar esa aceptación de cargos. Ahí es donde podría precisamente de alguna manera negociar con el Ministerio Público para poder aceptar esos cargos y que obviamente se resuelvan, si tiene fundamento para esa aceptación de cargos. Pero lo que se está alegando precisamente, Gabriel, es que no, que eso no es eso es una invención del Ministerio Público, esto no tiene fundamento y que yo puedo probar de que todo está dentro de la ley y todo lo demás, ¿verdad?
Lo que Ok. pasa es que él ya está argumentando de que todo lo que hizo está de acuerdo a la ley y que no hay ningún momento delito o falta en este caso y todo. Pero tenemos a lo mismo, ¿no? Si él está alegando estos hechos o está alegando esto, el que afirma tiene que probar. Ok. ¿Qué quiero decirle? Así, tal vez muy temprano para que les diga eso, pero eso es lo que sucede. Si usted viene, no, que mire que soy entre la ley, que tengo de estos comerciantes, él está afirmando que es inocente. Él está afirmando que no cometió ningún delito, que las cosas que él hizo y que el ministerio está explicando y diciendo que son delito, no son así, sino que se está interpretando mal. Esto, como él lo va a probar, ya él está diciendo que tiene cómo probar lo que él está afirmando, porque él lo tiene que probar. El que afirma algo, tiene que probar. Si él dice que no fue, pues pruebe que no fue. No es lo mismo que él se hubiera quedado callado y que el Ministerio Público tuviera toda la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad. Pero si él ya está alegando algunas circunstancias, algunos hechos, para decir que es inocente, que no hizo nada, pues el juez ahorita va a tener que esperar en la fase preparatoria para ver, porque el sindicato le va a llevar testigos al Ministerio Público, va a llevar estos documentos y todo para demostrar que él es inocente. Y cuando vea la fase intermedia, si se llega a la fase intermedia, pues él tendrá que demostrar o de alguna manera probar de que efectivamente él no fue. Ok, gracias, Lee. Exactamente. Bueno, así las cosas, bueno, y que estamos en esa parte constitucional, que es bastante importante, pues bueno, miremos la presentación en PowerPoint que ya les habló Alberto Mejía, de que ustedes ya lo tienen en su presentación, ¿verdad? En su página, ¿verdad? Pónganle atención porque eh, ah, ah, porque efectivamente, como les digo, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante precisamente dentro del proceso y ver cuál es el papel que juega, cuál es qué es lo que hace la Constitución y cómo efectivamente opera dentro del proceso. Obviamente ahí lo vamos a encontrar y vamos a establecer precisamente este tipo de cosas. Entonces, esta es la configuración constitucional. También tengo otras sobre las garantías, las garantías procesales y obviamente los derechos fundamentales, que también de alguna manera se los vamos a desarrollar por ahí en las siguientes, presentaciones. ¿Ya? Hay como 2 o 3 presentaciones en PowerPoint que vamos a desarrollar. Bueno, para empezar, miremos qué es lo que yo había expuesto en esto. Primero es algo que obviamente ya tenía. Ven ustedes abajo, dice Unidad de Planificación y Cooperación Nacional e Internacional. Lo que pasa es que en su momento, pues esta presentación fue utilizada para hacer una exposición fuera de Guatemala, en donde se estaba explicando esas características del proceso penal y el carácter o la configuración constitucional, ¿verdad?, que debe de tener. La verdad es que, como les digo, de acuerdo a esta Constitución, el Código Procesal Penal responde a ese modelo de Estado, a ese modelo constitucional, y obviamente es uno de los primeros códigos procesales que de alguna manera desarrolla lo que son las garantías procesales y que de alguna manera está desarrollando la primera parte del código de la Constitución política, o de alguna manera desarrolla los primeros 43 artículos, bueno, muchos de los 43 artículos que están en el proceso, en la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, este código procesal responde a ese modelo de Estado que tiene la Constitución, que es un Estado social y democrático de derecho, republicano, que respeta precisamente los derechos humanos y la dignidad de la persona. De alguna manera, eso es lo que se está afirmando. Y este código, como le digo, primer código que tenemos, que efectivamente desarrolla precisamente esos derechos constitucionales.
Entonces, una de las primeras cosas que yo preguntaba, que ustedes ya lo manejan, ¿qué es el derecho procesal penal? Ahí obviamente dijimos conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan el proceso penal. Eso ya está aburrido, ya lo saben. El siguiente, obviamente tenemos qué es el proceso penal. Que eso, como le digo, son estructuras básicas que era necesario tener claro en esa exposición que debíamos señalar, para que cuando yo siguiera en las exposiciones tuvieran claridad cómo es que yo estaba visualizando o cuál era mi definición o mi concepto del derecho procesal penal y lo que era el proceso penal. Eso es lo que yo precisamente, por eso es que empecé prácticamente mi exposición con estos dos aspectos básicos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, de ahí, en la siguiente, resulta muy interesante. Muy interesante. Aquí lo que estoy visualizando, que cuando hablamos de proceso penal, de derecho procesal penal y proceso penal consiguiente, estamos hablando algunos aspectos algunos aspectos o desde diferentes perspectivas. Si lo hablamos jurídicamente, estamos hablando de ese conjunto de normas jurídicas, bla, 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 de carácter público y todo esto. Jurídicamente estamos hablando de conjunto de normas jurídicas. Y obviamente estamos hablando de conjunto de fases y etapas procesales, ¿verdad? Y procedimientos. Eso es lo que cuando hablamos jurídicamente estamos manifestando. Si lo vemos, lo que es esto, desde el punto de vista sociológico, sociológicamente, vemos que es un instrumento para la resolución de conflictos sociales. Yo les decía, el derecho penal, el delito, es un conflicto social que crea zozobra, intranquilidad en todos los ciudadanos. Entonces, estamos ante un problema o un conflicto social. Y la forma democrática, la forma civilizada de resolver los conflictos, es a través de un proceso penal. Eso es la forma que está establecido en la ley, ¿verdad? Obviamente, históricamente, la resolución de los conflictos se dio de diferente manera, pues, ¿verdad? El conflicto, si vemos en la historia, en un momento determinado los conflictos sociales o los problemas entre particulares se dio o se resolvió, por ejemplo, a través del duelo. El duelo, que tanto se establece, el duelo, el enfrentarse dos a balazos en un lugar determinado o algo así, era la forma de resolver los conflictos sociales en ese momento, pues. Así estaba establecido. Por lo tanto, eso servía para eso también. Y por otro lado, pues bueno, dependiendo si usted tenía habilidad para utilizar las armas o no, obviamente eso era efectivo. Pero también, ¿verdad? Eso es aparte. Eso es el ojo por ojo y diente por diente, son los límites obviamente, a la venganza. Porque la venganza también era una forma de resolver el conflicto, ¿verdad? O sea que el ojo por ojo y ojo por diente lo que hacía la ley del talión es poner límites a la venganza. Está aceptada la venganza, pero usted no vaya a provocar un daño mayor al que le provocaron. La ley del talión eso es lo que regulaba, pero aceptaba que si a usted le hacían algo, usted tenía derecho también a la réplica, a hacer lo mismo, pues, hacer lo mismo. Por lo tanto, si usted le da un bofetón en la cara, pues obviamente la ley del talión lo autorizaba a usted, le era permitido a usted responder con un bofetón. Eso es lo que será la ley del talión, límites obviamente a la venganza, o límites para la resolución del conflicto. Y obviamente, también cuando nosotros éramos patojos, ¿cómo resolvíamos el conflicto? ¿Cómo era que lo resolvíamos? En mis tiempos a la salida. Exactamente. Alguien está jugando ahí con eso. Obviamente a la salida, ¿no? Peleando a los cuentazos, pues. Esa era la forma de resolución del conflicto,
Porque recuérdense que también hasta los profesores contribuían, dicen, y muchachos, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen problema? ¿Ah? Vengan para acá, vos. Mira si no viene nadie por ahí, cierran las puertas. Bueno, aquí vamos a resolver. Aquí se resuelven los a puro cuentas. Va, échense riata, pues. Ahí enfrente de la casa nos ponían a pelear y todo para que nos diéramos los cuentazos y toda la cuestión. Y después de un rato de cuentazos, decían, bueno, ya están tranquilos, ya se calmaron, ya están conformes. Bueno, ya problema resuelto. Ya no quiero saber nada de lo mismo porque ya está resuelto. Sí. ¿Ah? Entonces, a los puro cuentazo. Pero esto también, de alguna manera, aunque lo miremos así a los cuentazos y todo, y cause risa todavía y que lo hacíamos, ¿ustedes saben cómo es la resolución de los conflictos también a nivel internacional? Bueno, las chicas también, no crean que también no se pegaban sus cuentazos. Hubo una época que también las mujeres también se daban las agarradas y todavía sale en Facebook cuando se están resolviendo. Luisfer, Isaac y Cristal Sapón y Luisfer, sí, eran las mejores formas de resolución del conflicto. La guerra es una forma de resolución de los conflictos a nivel internacional. Es más, la guerra está regulada. ¿Sí? La guerra está precisamente contenida en lo que es el derecho a la guerra y a la paz. Hay normas internacionales de resolución de conflictos y la guerra está establecida, donde un Estado tiene o puede justificar el hecho de hacer la guerra a otro país, cuando está siendo atacada y vulnerada. Y lo único que se han establecido normas, que es el derecho humanitario, límites para el ejercicio del derecho a la guerra o para hacerle la guerra a otro Estado. Entonces, no crean que los cuentazos que nosotros nos damos es equivalente a la guerra que ahorita se tiene, pues, que ahorita a la guerra o la existencia de guerras. Eso es, como le digo, el derecho internacional lo tiene regulado. ¿En qué casos tenemos una guerra legal o una guerra ilícita? Y lo que da derecho precisamente a eso. Y obviamente los límites, el derecho humanitario de la guerra. Preservar la vida de las personas no combatientes, evitar la destrucción de lugares públicos que no son parte del conflicto, que no tienen ningún interés de la guerra. Pues obviamente, ya partiendo y volviendo a lo que nosotros estábamos hablando, para que vayan ustedes teniendo una idea, esto es para resolver los conflictos sociales o en un Estado, en una sociedad. Esa es la forma en que aquí se resuelven los conflictos. Y en todos los países democráticos, pues, y en todos los casos, pues, en todos los casos hay siempre normas para resolver esos conflictos que se dan. El fuero militar es una forma de resolución de los conflictos a todos los que son miembros del ejército. El derecho canónico son la forma de resolver los conflictos que se dan dentro de lo que es la iglesia, pues. Entonces, todas instituciones tienen normas que facultan para hacer algo, pero también tienen normas que sirven para resolver los conflictos que se dan a lo interno. Todas lo tienen. Entonces, esto es prácticamente los instrumentos sociales para la resolución de los conflictos sociales que se dan entre los ciudadanos. Así es la forma, como que dice, democrática, así es la forma civilizada y pacífica de resolver un conflicto. En este caso, someterlos al juez. Exactamente, de alguna manera, los países que tienen mucho más capacidad bélica o tienen mejores capacidad o más económicamente más fuertes tendrán mejores armas, tienen las de ganar, obviamente. Bueno, eso es desde el punto de vista sociológico, instrumento para la resolución de los conflictos sociales. Y el otro que también es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional porque eso le pone límite al Estado para la resolución del conflicto. Sí, el Estado puede dilucidar
es el encargado de resolver los conflictos, porque ellos son los que van a juzgar y van a determinar quién tiene la razón. Es el Estado, precisamente, el que resuelve el conflicto. Pero para resolverlo, tenemos que ponerle límite. No puede usted, Estado, hacer cualquier cosa. Usted no puede hacer cualquier cosa. Lo que usted puede hacer está indicado en la ley. Incluso, como lo veíamos, ¿verdad? Y recordando cuando hablábamos la definición de derecho penal, que cuando hablábamos del jus penali y el jus puniendi, ¿verdad? El jus penal era el conjunto de normas sustantivas que podía, obviamente, crear el Estado. Y ese es el constitutivo de este. Cuando hablamos del jus puniendi, es la facultad, obviamente, que tiene el Estado para aplicar penas, para imponer las penas a las personas que se determinen que son responsables, pues. Eso es lo que quiere decir. Ojo, algunos profesores, cuando se hablaba del jus puniendi, señalaban que era la facultad que tenía el Estado para castigar. Eso era la forma en que ellos traducían el jus puniendi. Y la verdad es que cuando hablamos del jus puniendi no podemos de castigar, sino que crear la norma procesales, los procedimientos, crear las normas penales y obviamente la aplicación de estas normas. Y la norma es la aplicación de la pena. Porque en un Estado democrático, el Estado jamás tiene la facultad, no puede castigar. O sea, no está facultado para castigar. Y eso está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando nosotros nos dirigimos a ella y vemos precisamente lo que es el artículo 19 constitucional. Por favor, ¿qué es lo que regula el artículo 19 constitucional? Licenciado, buenas tardes. Hola, hola. Se lo leo. Por favor, Cristian. Artículo 19. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. A. Deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infringírsele tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos. B. Deben cumplir con las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Y C. Tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico. En su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar. Dele. Muy bien. Crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. Entonces, como le digo, le está poniendo límites también. Este artículo le pone límites al Estado, qué es lo que debe de hacer con las personas a las cuales le ha aplicado una pena. Pero en ningún momento la Constitución faculta al Estado para imponer sanciones o castigar. La obligación que tiene el Estado cuando hay una persona detenida es, debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos. Lo que debe es reeducar, resocializar a las personas que están detenidas, pero en ningún momento la está facultando para castigar, ya sea física o psicológicamente a las personas. Y le impone una serie de condiciones precisamente porque sabemos que la persona que está detenida es altamente vulnerable y puede obviamente sufrir. Claro,
yo siempre he dicho, ¿verdad? Y creo que eso no ha cambiado y no cambia, ¿verdad? Porque en Guatemala no hay modo que logramos un programa efectivo de resocialización y reeducación, que es lo que tiene que hacer. Y lo único que les digo yo, mire, lo que debemos de dar gracias a Dios es que Guatemala no ha desarrollado sus conocimientos científicos o no ha desarrollado la ciencia, porque eso sí no lo hace, ¿verdad? Someter a los reos o a las personas detenidas a experimentos científicos, porque es lo único que sí cumple. Y cumple porque obviamente no hay desarrollo científico en Guatemala, pues, pero todo lo demás que no debe de hacer, parece que eso fuera lo que se, o que sucede lamentablemente en las cárceles. Obviamente, esa resocialización y reeducación es como se mira también en las películas, ¿verdad? Que los reos tienen una hora para levantarse, una hora determinada para que puedan desayunar, almorzar, refaccionar, si es que tienen refacción, y cenar, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, tienen precisamente eso. Les ordenan mantener sus áreas limpias, limpiar los baños, hacer esto, que obviamente algunos quieren eludir, y ahí es donde se hace la famosa talacha. Si quieren evitar la limpieza, lavado y todo, entonces efectivamente eso no lo pueden, lo hacen pues de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos reeducando, estamos resocializando, le estamos enseñando que tengan orden, que tenga otros, pues, otra actividad y otro pensamiento. Incluso hay cárceles donde pueden desarrollar también una actividad, ¿cómo le digo? Un oficio, pues, que puedan precisamente desarrollar un área técnica, tipo INTECAP, ¿verdad? Que ahí es una escuela de orientación técnica, ¿verdad? Eso es lo que hace el INTECAP. Hace cocineros, hace esto y toda la cuestión, que son carreras técnicas, las que pueden las personas aprender. Entonces, está prácticamente reeducando, resocializando, le está dando otra perspectiva de vida, algo que también puede dedicarse y evitar seguir cometiendo delitos. Eso es lo que se pretende precisamente con esto. Y por eso es que de alguna manera, cuando la persona entra a la cárcel, se dice que es como que ya hubiera perdido que ya no fuera un adulto, porque se le trata como adolescente, porque ustedes en su casa les dicen precisamente, o cuando eran jóvenes o más jóvenes, ahorita están algo viejos, igual que yo. Entonces, les decía precisamente eso. Mira, te tenés que levantar a las 7 porque tenés que ir al colegio, ¿verdad? Y tenés que desayunar y comer. Llévate tu preparación cuando regreses. O sea, tienen horarios fijos de qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hacer y qué no hacer? Incluso las horas de comida están estipuladas. Y se me va a quedar viendo televisión. Hasta las 9 vas a ver la televisión porque tenés que levantarte temprano. A las 9 se apaga, a las 9 te vas a acostar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya les ponen un orden y todo. Entonces prácticamente se vuelve la persona a tomar esa edad en donde se está acostumbrando a un horario. El horario no es decisión de él, sino es decisión que impongan las autoridades del centro, así como cuando ustedes eran adultos. Entonces prácticamente ese orden, que hagan fila, vamos a hacer a tomar asistencia, vamos a hacer conteo, hagan una fila, vayan a los comedores, vayan ustedes primero y así que van estableciendo un orden. O sea, prácticamente eso es reeducar o resocializar. Eso es lo que se hace precisamente, porque como les dije ya, el Estado no tiene esa facultad de castigar, ningún Estado lo tiene realmente para eso, pues, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera el proceso penal, la pena que se debe aplicar, ¿verdad? Eso es precisamente un límite al poder que tiene el Estado sobre sus ciudadanos en materia penal. Y para que alguien pueda ser sometido a proceso, ¿qué es lo que tiene que ver? Primero, un principio de legalidad. ¿Qué es lo que nos dice el derecho a la legalidad en el Código Procesal Penal en los primeros 2 artículos del Código? Procesal, claro.
la legalidad desde el punto de vista procesal o criminal, como le dicen algunos. Por favor, que alguien lea esos dos artículos. Yo te lo leo, Alex. Gracias, Cristal. Dice, artículo 1. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Artículo 2. Ah, no, perdón. Sí, artículo 2. Ah, bien. No, disculpe que ya lo perdí. Aquí lo tengo. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. En ese presupuesto es nulo el actuado e induce responsabilidad del tribunal. Entonces tenemos ahí que el primero, que si lo ponemos en latín, dice nulla pena sine lege. O sea, si no hay una pena establecida para esa conducta, no puede existir el proceso penal, porque el proceso penal es para la imposición de una pena. Las penas establecidas en el Código Penal. Por lo tanto, sería nulo aplicar una pena que no esté preestablecida. Así como dijimos en derecho penal. Obviamente, si no hay delito, si no hay un delito o falta preestablecida, no hay delito, pues. No existe el delito si no está previamente preestablecido. Entonces, eso está precisamente establecido, obviamente, en el artículo también 1 y 2 del Código Penal, que se refieren a la legalidad, ¿verdad? Para que alguien pueda ser sancionado por un hecho como delito o falta, tiene que estar previamente establecido. Eso es lo que indica precisamente. Y eso es lo que de alguna manera está replicando esto, pues. Si no hay proceso para ese hecho, no puede hacerse ningún proceso, no se puede inventar el proceso penal. Si no hay una pena, ¿para qué el proceso? Si la pena tiene como finalidad aplicar una pena. Entonces, eso es de alguna manera lo que se castiga. Y lo que de alguna manera también inicia a pensarse en el debido proceso. Porque ahí mismo, ¿verdad? Dice, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos calificados como delito o falta. Si no hay delito o falta, no puede iniciarse un proceso. Es indispensable. Entonces, ahí en esos principios de legalidad desarrollados en esos artículos, es donde precisamente entendemos el concepto de límite al jus puniendi. El límite que tiene el Estado para poder aplicar la fuerza o aplicar precisamente los procesos a los ciudadanos. Alan Cosillo, por favor. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Alan. Mire, mi pregunta va en este de caso Zamora, que mandaron a alguien que estaba prácticamente condenado por la gran cantidad de pruebas que tenía, un antiguo funcionario bancario. Está en proceso, no está todavía condenado. Bueno, pero sí tiene varios casos más, ¿verdad? Y la idea es que lo mandaron a él a hacer caer al otro, a Zamora, creando un crimen sin que hubiera antes. O sea, el Ministerio Público provocó el crimen. Entonces, a través de un agente encubierto, que era este caso el antiguo empleado bancario, hacer caer a Zamora. Ese es el mismo caso de Woody Rivera, el exdiputado, que una ex jueza le preparó la misma trampa para hacerlo caer, ¿verdad? Y cabal se pusieron en bandeja de plata los dos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que a veces hay testigos protegidos, lo hacen ese tipo de cosas, pues, y es una acción que se da en cualquier, e incluso aquí se podría hacer. La verdad que ese detalle sí no lo manejo. Si efectivamente le pusieron una trampa, pues si efectivamente esta persona le habló después, pero eso sí no
no tengo ese conocimiento. Bueno, que abrieron hoy en la audiencia de hoy. Algo creo que sí estaban argumentando de eso, pero claro, si ellos consideran que les pusieron una trampa, que les hicieron caer en el error, pues eso tendrán que probarlo. No Y de ahí mismo viene la prueba, que en realidad este señor solo les dio 200,000 quetzales, pero tenían 100,000 más de otro lado. Entonces, hasta les dijo que ahí otro error que yo veo es que el Ministerio Público extrajo la bolsa y no la embaló al momento de sacarla de la casa, sino hasta ahora que la presenta el juez. Lo que pasa es que se embalan. Lo que pasa es que se embalan estas cosas al momento en que ya la evidencia es recogida por el Ministerio Público. En el momento, esa es la custodia, pues, exactamente, la custodia de la prueba, que obviamente tiene que, la cadena de custodia se le llama. En el momento que ya ingresa como evidencia al Ministerio Público, en ese momento se embala, no es antes, pues. Y obviamente esto se desembala con autorización de juez, así como lo hicieron ahí. Mire, vamos a proceder a abrir esta bolsa y todo lo demás. Entonces, eso es lo que precisamente tiene o se utiliza precisamente la cuestión del embalaje. Exactamente. Es muy similar al caso que le hicieron al diputado, ¿cómo se llama aquel Mario? Que la DEA le puso la prueba ahí también, le hicieron caer los agentes de la DEA que eran agentes que eran miembros de un cartel, ¿verdad? Y le dijeron, mire, le vamos a matar a tal, y le ofrecieron dinero, ¿verdad? Y sí, le pues, caer en Estados Unidos. Los agentes encubiertos usualmente hacen eso en los Estados Unidos, o sea que es un procedimiento normal, ¿verdad? Obviamente que con los encubiertos les van a ofrecer, les van a decir y graban esas conversaciones o están prácticamente siendo vigilados y puestos en la supresión para ver si efectivamente la persona cae. Eso es un procedimiento normal, precisamente. Si vienen a usted, mire, le doy 300,000, es que yo necesito 300,000 para esto, para lo otro y todo, entonces usted cae, entonces está prácticamente confirmando la hipótesis que se tenía de que usted tuvo participación en la comisión de ese delito. Entonces, esto, como le digo, es una estrategia que normalmente incluso utilizan la policía, los investigadores en los Estados Unidos. Hacerlos caer en una trampa para confirmar que la persona se dedica o realiza este tipo de actividades. Así es. Porque si a usted le viene y le ofrece, yo no tengo nada que ver con eso. No, yo no. Definitivamente ahí sí mejor ni me meto, pues. Entonces, obviamente, ahí no hay. Pero si ya está ofreciendo de que me den esto para justificar una factura y yo hago una factura por tal, pero necesito que me den ese dinero para poder tal cosa y yo se lo devuelvo. Entonces, ahí es donde entra precisamente este tipo de cosas, pues. Eso es lo que pasa. Andrea dice que sí lo ligó el juez a proceso penal. Sí, yo pensaría que sí hay bastantes indicios racionales o indicios para poder vincular a proceso. Y como él mismo estaba ofreciendo pruebas de que efectivamente él no fue porque tiene testigos y toda la cuestión, de alguna manera tácitamente estaba aceptando él de que en la investigación él podía probar su inocencia. Tácitamente también aceptó que se ligara a proceso. Es que cuando uno pone a declarar a la persona, la declare, tiene que saber decirle qué debe decir y qué no debe de decir. No solamente usted declare y mire lo que dice, como abogado defensor, le digo, mire, cuidado, ¿qué es lo que va a declarar usted? Antes de eso me pongo de acuerdo, y dice, mire, ni vaya a decir eso, no abra la boca más de la cuenta, usted diga, mire, yo considero que esas pruebas no están bien, que tal cosa, pero nada más. No se ponga a hablar de testigos y que fulano y todo, porque de repente va a comprometer a alguien más, ¿no? Y van a iniciar investigación contra ellos. Exactamente. Los abogados defensores así lo hacen. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como abogados defensores. Exactamente, así es. Incluso llegan a las entrevistas o a las declaraciones que hacen cuando el momento de la investigación, y entonces lo primero que le dice el abogado es, no vaya a decir nada ni vaya a aceptar nada. Yo considero que usted tal y tal cosa y eso, y entonces se empieza a decir, porque hay cosas que dice, mejor cállese,
Y están declarando y cuando preguntan, no, silencio, no diga nada. Eso es parte del trabajo que uno tiene que hacer como abogado defensor. Bueno, entonces, pues bueno, ya, por eso le digo yo, por lo que oí, por lo poco que oí del análisis que estaba haciendo precisamente el juez, quiere que les cuente un chisme. ¿Quieren oír el chisme o no quieren oír? Sí. El juez de primera instancia es profesor de la facultad. Está, me parece que está en el 9º, ahorita está dando creo que en el 10º semestre. Freddy Orellana es profesor. Creo que dará derecho de Hacienda, o sea, derecho tributario, derecho de Hacienda. Así que es profesor de esta facultad. Bueno, eso no es un chisme, pues obviamente. Ya me dijo chismoso Yasmín, ¿verdad? Ay, ya no le voy a contar nada a Yasmín. Ay, Dios mío. Ajá. Entonces, buena, ya como sindicado también, ¿va? Usted me quiere ver ahí. Entonces, ya le digo, él es profesor también de la facultad. Y entre ustedes, bueno, ahí mejor paro el chisme, ya no les cuento otra cosa. Bueno, miremos la siguiente diapositiva, por favor. Cuenta cuentos. Bueno, es que ya, como le digo, estando en el ámbito, uno ya conoce muchas cosas y todo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero lo que sí es interesante, y ahí después vamos a dar eso, ¿ah? Lo que sí vamos a ver precisamente es seguir este caso para tener algunos aspectos y que eso nos ayude en la clase, pues. Entonces, por eso es importante, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claridad que de alguna manera la Constitución Política de la República de Guatemala desarrolla o de alguna manera tiene una definición de lo que es el proceso penal o señala algunas características. La misma Constitución lo tiene y efectivamente lo tenemos ahí en el artículo 12 constitucional. Por favor, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí lo tengo de alguna manera transcrito, ¿verdad? Ahí dicen el artículo 12, si ustedes siguen la lectura, que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. La defensa de la persona y sus derechos, ¿verdad? El siguiente, por favor. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Bueno, eso es lo que constitucionalmente dice respecto al proceso penal. Si vemos esa primera parte, ahí vemos ciertas características que vamos a analizar dentro de esta presentación. En la siguiente. Si analizamos el contenido del artículo 12 constitucional, o sea, hacemos un análisis, vemos que de alguna manera está garantizado el derecho a la defensa. Es decir, obviamente lo mismo que establece la Constitución respecto a ese artículo 12 constitucional, en esa primera parte dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. O sea, ahí está garantizando, lo primero que garantiza o debe garantizar el proceso penal es que la persona ejerza o debe dársele o permitírsele precisamente su defensa. Bueno, eso implica, como lo veremos más adelante en el desarrollo del proceso, que implica también, si él lo considera, de poder
como quien dice, tener el auxilio de un abogado defensor, a un abogado defensor a su conveniencia. Y si no lo tuviere o no pudiera pagar uno, pues el Estado debe garantizarle ese derecho poniéndole o nombrándole un abogado de la defensa pública. Pero el derecho a la defensa no se puede violar, eso se tiene que garantizar por parte del Estado de Guatemala. Y eso está en todas las constituciones y todos los derechos de todas las personas en cualquier país. Porque en Estados Unidos le dicen precisamente eso al momento de su detención, que también es algo que debe decírselo de acuerdo a la Constitución nuestra, también debe hacérsele ver exactamente lo mismo que lo hacen ver al momento de su detención en los Estados Unidos la Policía Nacional. La policía allá en Estados Unidos hace esas advertencias de entrada y es lo que debe hacer también Guatemala de acuerdo a la Constitución. El segundo es el debido proceso, ¿verdad? Que es lo que regula precisamente el artículo, ese artículo en donde le dicen, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Cumplir con el debido proceso, cumplir con todos los requerimientos, con todos los requisitos para desarrollar las fases o etapas procesales o también las diligencias que debe cumplirse con el debido procedimiento. Porque ahí mismo está esto. Y obviamente cumplir con el debido proceso. Entonces, en la prohibición de ser juzgado por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos estén preestablecidos, regula lo del debido proceso y obviamente lo referente al juez natural. El juez natural, el juez que debe de conocer las causas que se refieren a estos hechos. Entonces, ahí precisamente eso es lo que está regulando ese artículo constitucional. Prohibición de ser juzgado por tribunales especiales o secretos. Miren todo lo que contiene ese artículo 12 que son muy importantes y que de alguna manera desarrolla el proceso. Y eso, como le digo, está en la mayoría de las constituciones tratadas de una u otra manera, pero eso está garantizado en todos los países o todos los estados democráticos, social y democráticos de derecho. En el sistema anglosajón también lo tiene regulado en similar forma. Así que no es nada sorpresivo que lo encontremos aquí también. Sigamos. La siguiente. Y obviamente, algo que tiene importantísimo, que es lo más importante, ese requisito esencial, ese requisito imprescindible, ese requisito que no puede faltar. Por eso hablamos condición sine qua non, o conditio, si quieren en latín, conditio sine qua non, o sea, ese requisito esencial para ser condenado o privado de sus derechos. ¿Y qué es ese requisito? Haber sido citado, oído y vencido. Esos son los tres elementos básicos que contiene el proceso penal en cualquier parte del mundo. Esas son tres cosas que debe de cumplirse. Y al hablar de citado, oído y vencido, van a ver que prácticamente está desarrollado ahí, en esas tres palabras. Claro, porque muchos, incluso cuando recibieron constitucional, pudieron haberlo repetido, citado, oído y vencido, pero ninguno de ustedes les dijeron, porque tal vez me correspondía hacerlo a mí en el proceso penal, de saber qué quiere decir citado, qué quiere decir oído, qué quiere decir ser vencido y cuáles son los elementos que deben desarrollarse en cada uno de estos conceptos. Pero ahí encierra prácticamente cómo lo vamos a desarrollar, porque esto es lo que voy a tratar de explicar desde el aspecto o del punto de vista constitucional. Entonces vamos a la primera, a desarrollar la primera, citado. Siguiente, por favor. Como le digo, todos hablan de citado, oído y vencido, ¿verdad? Pero realmente en el fondo, y ahorita vamos a comprender qué implica y qué quiere decir ser citado. Entonces yo hago la pregunta a ustedes en este momento. ¿Qué es ser citado? ¿Qué es una citación? Esto en teoría general del proceso lo deben saber.
y en alguna otra cosa que lo hablan, pues una citación, incluso la han utilizado en alguna manera. ¿Ah? Es que me mandaron a citar. Me mandaron a citar. ¿Qué quiere decir citación? Llamamiento que el juez hace al implicado, doctor. El llamamiento que hace el juez. ¿Qué fue lo que dijo Martín de Jesús? Perdón, sí, llamamiento que hace el juez al sujeto pasivo del proceso. Sí, pues, sí. Bueno, no tanto el sujeto pasivo, ¿verdad? Pero obviamente sí. O sea, cuando hablamos de aquí ya dice el emplazamiento, ya hicieron una definición bastante técnica de lo que efectivamente quiere decir. Es el emplazamiento que da el juez para presentarse al juzgado, ¿verdad? Pero menos complicado hablamos, es la orden del juez para que una persona, bueno, la verdad es que el citado, como le digo, es como quien dice, la orden de un juez para que esa persona se presente en un día, a una hora y en el lugar determinado, que se presente al tribunal, que se presente ante él. O sea, de alguna manera convocarlo. ¿Verdad? Claro, puede ser a cualquiera de las partes, pero en todo caso, según el proceso, es precisamente esto, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de citar. La verdad es que claro, lo que pasa es que depende, porque una citación puede ser para hacerle saber el contenido de la resolución. Entonces ahí es cuando se le notifica la resolución. Entonces una citación puede tener muchas finalidades. Poner en conocimiento la resolución que ha dictado, o en todo caso lo está citando precisamente para que, para ser escuchado, porque tendrán que decirle para qué, para ser escuchado por un determinado delito. La orden es de comparecer. Venga para acá. ¿Por qué? Porque lo vamos a notificar. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a oír su declaración. ¿Por qué? Porque quiero que responda ante esto. Entonces, la citación es la orden simplemente de comparecer, que pudiera ser para cualquier cosa. La orden que da el juez para que la persona comparezca. Ahora, yo para definirlo, lo defino como es una medida de coerción. La citación es una medida de coerción que faculta al juez para convocar a una persona para que comparezca ante él en una hora, un día y en un lugar determinado. Una medida de coerción. ¿Por qué es una medida de coerción? Todavía no. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir, licenciado. Tal vez porque obliga a la persona. Claro, es que no le está preguntando si quiere o no. El juez no le está pidiendo, ¿será que usted puede hacerme la campaña de venir? No sea mala onda, yo lo quiero aquí, que yo quiero verlo, usted me cae bien. No, le está ordenando. El juez está obligado a hacer comparecer a una persona, quiera o no quiera. No es a su voluntad. Cuando yo le digo, venga, usted tiene que venir. Cuando yo le diga, a donde yo le diga y a la hora que yo le estoy diciendo que tiene que venir. Recuérdese que cuando vieron habían ciertas características o elementos del proceso. ¿Cuáles son esas características o elementos que le daban las 4 palabritas o 5 en latín? Si no se recuerdan, empezaba con el notio. Exactamente. Notio. Vocatio era la segunda. ¿Qué más? Coertio.
Judicium y executium, ¿verdad? Vuelvan otra vez a tomar nota de ello para recordar la palabra. ¿Cuáles son? ¿O alguien que las quiere escribir ahí? Son notio, Ajá. o poder de conocimiento, vocatio, o poder de convocar, coertio, o poder de coerción, judicium, o poder de decisión, executio, o poder de ejecución. ¿Ves? Y ejecutar lo resuelto, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, o sea, obviamente, ¿verdad? Obviamente, ahí se está cumpliendo con una de las facultades que el juez. ¿Mm? Recuérdense que los jueces tienen poder y la Constitución y la ley los prácticamente les da esas facultades. No es porque ellos sean abusivos. No es porque sean abusivos, es precisamente, bueno, el notio, obviamente, y él obviamente tiene también el vocatio o la facultad para convocar o invitar a las partes para que comparezcan. Pero recuérdense que no es solo invitación, sino obligarlos, porque el juez puede hacer dos cosas. Bueno, en el 173 está lo relativo a la citación. Por favor, leamos el 173 del Código Procesal Penal. ¿Te lo leo? Por favor. Artículo 163. Citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. ¿Sí? Sí. La citación, ¿sí? Okay. Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, número 1, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. Sí, pues dejémoslo ahí y miremos el 174, por favor, el siguiente. Artículo 164. Multa. La comparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento y poniéndosele en tal caso una multa de 10 a 50 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra. Estamos hablando de lo que es la citación, ¿verdad? 173, ¿verdad? Dice, cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público del juez tal cosa, ¿verdad? Ahí vienen los requisitos que debe tener todas las citaciones, ¿verdad? El tribunal o funcionario, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento, lugar y fecha y hora. Y ese segundo párrafo que es también importante, que obviamente se me olvidó, dice, al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren las sanciones penales y disciplinarias que procedan, impuestas por el tribunal competente, y que en caso de impedimento deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cita, justificando inmediatamente el motivo. Entonces ahí dice, ¿verdad? El 174, ahí está la consecuencia. Y obviamente provocará también el inmediato de ejecución y procedimiento, imponiendo tal caso o una multa. Entonces ven ustedes por qué hablamos de una medida de coerción. ¿Usted comparece sí o no? Si está enfermo o tiene justificación, comuníquelo lo más pronto posible para que entonces yo no haga nada. Pero si usted no comparece, yo me lo mando a traer. Lo mando a traer pie con jeta, en donde esté. Yo lo mando a traer. Pero cuando yo le diga que usted tiene que venir y tiene que estar acá, cuando yo le diga. Entonces ahí tenemos claro ejemplo de lo que es el coertio, ¿verdad? Claro, esa facultad la tiene el juez. Exactamente, esa es una de las facultades. Recuérdense que cuando hablamos del poder judicial, de uno de los 3 poderes del Estado, ¿cuál es la función básica del poder judicial? ¿Cuál es su función?
Pues yo se lo voy a hacer así más duro, pues. Someter a la ley a los otros dos poderes del Estado y a los ciudadanos. Someter a la ley a los otros dos poderes del Estado y a los ciudadanos. Lo estamos sometiendo a la ley. Vamos a hacer que usted observe la ley y cumpla con la ley. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esa es la función. Uno de los poderes que obviamente ustedes recordarán, y ya se los dije, está en poder de los abogados. Somos los abogados que ejercemos ese poder si están en el organismo judicial. Por lo tanto, el juez con esas facultades, con esas órdenes, puede hacer someter a la ley cualquiera. Ah, claro, pero también tiene límites, porque tampoco puede ser una facultad general. ¿Y cuál es ese límite? La siguiente. Por favor. Debe existir un hecho delictivo. Eso es necesario para que él tenga facultad. El límite de esa facultad o el poder que tiene es que debe haber un hecho delictivo, o una falta o un hecho delictivo. Ah, y me olvidaba. También hay un requisito constitucional. Hay un requisito constitucional en relación precisamente a las citaciones. O sea, mire, hasta en eso debe de estar precisamente sometido. En la Constitución existe también un límite para la cuestión de la citación. ¿Ustedes recuerdan? Ustedes que son especialistas en la Constitución, exactamente. En el artículo 32, les dice claramente qué requisito debe de cumplir. Y es un requisito de carácter constitucional. Por favor, alguien que lo lea. Si quiere se lo leo yo, licenciado. Gracias, Ana Lucía. Artículo 32, objeto de citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Es decir, tiene que decirle para qué. Le va a decir, mire, comparezca a este juzgado, ante mí a este juzgado, tal día, tal hora. Comparecer a este juzgado. Pero le tiene que decir para qué. No puede ser una emboscada lo que dice. Las cosas tienen que ser claras. Que quiero una declaración de testigo. Que necesito para una primera declaración porque está siendo sindicado de ese delito, de un delito de tal. Y puede estar acompañado de su abogado. De una vez le advierten. Porque no es una emboscada, sino simplemente y claramente tiene que decir. Y fíjense, es una norma constitucional. No es cualquier cosa ese requisito, si ustedes lo ven así detenidamente. No es cualquier cosa. Pero obviamente debe haber un hecho delictivo para que el juez pueda citarlo. Si no hay delito, no hay una falta, no puede citarlos. Es más, eso de, ¿por qué creen ustedes que, bueno, de alguna manera ya se los he dicho, ¿va? Porque es necesario que tengan el motivo para el cual fueron citados. ¿Por qué? Como les dije ya, para que vayan preparados para lo que va a haber. Y es algo muy natural que eso suceda. Si nosotros en nuestras citas que tenemos con nuestros amigos, con un enamorado, que cualquiera de ustedes o enamorada que tengan, ustedes siempre van a preguntar eso. Mira, ¿por qué no nos juntamos el sábado? Paso por vos a eso de las 4 de la tarde a tu casa y salimos. Entonces, salimos. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿O para qué? ¿Qué vamos a hacer? Es lo normal.
mucha confianza y todo, pero tienen que decir, bueno, sí, el sábado a las 4 de la tarde pasas por mí, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer, va? Pues que vamos a ir al cine. Perfecto. Es que fíjate que vamos a tener una refacción ahí en la casa, entonces que quiero llevar allá con mis papás. Perfecto. Entonces ahí hasta me arreglo, pues. O si vamos a ir al cine, pues ya sabe uno que va en jeans o en los shorts, como dicen ahí en Chiquimula, en shoritos. Pues voy en shorts y que no sé qué, va, en toda la cuestión. Y tengo que saber para qué, porque tengo que prepararme para ver qué voy a salir, va, ¿no? Uno hasta se baña, dicen ahí, sí, tiene que saber para qué va a ir y cómo tiene que ir preparado. ¿Será que me voy a perfumar, dijo él, para poder llegar, va? O como otro que decía, va, ¿para qué te voy a decir para qué si voy a sabes que lo que hacemos nosotros los dos cuando estamos solos? Pues sabes para qué, pues. Sí, ya ahorita voy a terminar. Muchas gracias. Exactamente, ¿va? O sea, uno, pero siempre pregunta. Mira, mucha, juntémonos tal día. ¿Para qué vos? ¿Para qué nos vamos a juntar? Para echarnos unos tragos, hombre. Vamos a ir con no sé quién fulano. Vamos a ir a jugar una chamusca. Entonces uno siempre pregunta ¿para qué? Pues en la Constitución también obliga. Entonces, obviamente, obliga a que ese requisito esté cumplido. Bueno, vamos a dejarlo acá porque ya son más de las 5:30. Que invita